la maravillosa obra de Dios en la persona de Cristo y el sacrificio que hizo en la cruz. Leímos hace un momento en Romanos 11:33, que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el día de hoy queremos considerar algo acerca de ese insondable, inescrutable sacrificio de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Yo quisiera que te imaginaras un momento que tú eres un creyente del Antiguo Testamento en Israel. Quizás uno de esa primera generación que salió de Egipto. Tú fuiste al monte Sinaí. Tú escuchaste la voz de Dios. Viste la manifestación visible de Dios, donde había rayos, había relámpagos, donde había una manifestación asombrosa de la presencia de Dios. Y fue algo tan maravilloso, tan espectacular, que no podías con lo que estabas viendo. Incluso clamaste con el resto de la nación: mira, Dios es grande, queremos servir a Dios, pero no podemos verle, no podemos escuchar su voz. Entendiendo cómo era ese Dios, pues seguramente sentiste lo pequeño que eras tú y lo malvado que eras tú. Y tu pecado en contra de ese Dios, y pensaste: ¿cómo puedo acercarme a ese Dios? Y veías tu pecado y veías la manera que le habías ofendido a ese ser supremo, y entonces pensaste: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo existir si Dios es tan grande y tan santo? Pero luego Moisés bajó de la montaña y trajo una provisión, una instrucción de Dios para que pudieras acercarte a Dios, para que Dios no tuviera que consumirte por tu pecado. Y la provisión que Él dio era un sistema de sacrificios donde cuando pecabas podías ofrecer un sacrificio y así encontrar que Dios no te consumiera. Qué alivio cuando llevaste ese primer sacrificio al tabernáculo y ahí pudiste ofrecer el sacrificio sobre el altar o ver cómo el sacerdote lo hacía. Y te regocijabas por la provisión que Dios te había dado y luego regresaste a tu tienda y volviste a pecar. Y entonces otra vez fuiste al tabernáculo a ofrecer un sacrificio. Y diste gracias a Dios por la provisión que había en el sacrificio y luego regresaste a tu tienda y volviste a pecar. Y otra vez fuiste al tabernáculo a ofrecer otro sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio. ¿Cómo te sentirías? Seguramente te sentirías agradecido, sí, a Dios por lo que había provisto, pero también seguramente vendría un cansancio de tener que ofrecer estos sacrificios una y otra vez. Y seguramente estarías pensando y anhelando y soñando con algún sacrificio que pudieras ofrecer una sola vez. Y que ese sacrificio fuera suficiente para borrar la culpa de todos tus pecados y además hacer algo en ti que transformara tu corazón rebelde, para que de esa manera tú pudieras terminar con esta sensación de culpa y de condenación que sientes cada vez que ofendes a Dios, y una carga que sientes que no puedes llevar. Y sabes, esa sensación que tiene el israelita en el Antiguo Testamento no existía en esa situación solamente, sino que existe en toda la humanidad hasta el día de hoy. El ser humano está realmente en una situación donde está desesperado por encontrar algo que le pueda limpiar de su pecado y que le pueda librar de las consecuencias de su pecado. Y puedes pensar: bueno, eso solamente somos los religiosos, pero no es así. Toda la humanidad tiene esa sensación que las cosas no están bien,
Y el ser humano moderno, el hombre moderno también busca cómo resolver esos problemas de culpabilidad, esa sensación de condena que tiene. El ser humano no lo intenta, el moderno no lo intenta resolver con sacrificios animales, ¿verdad? ¿Cómo lo intenta resolver? Bueno, busca religiones que son atractivas para las sensibilidades modernas. Por ejemplo, inventando un Dios que pues no es un Dios de santidad, ni es un Dios de ira, que no condena al pecador, ni ofende, o está ofendido por el pecado, o incluso ha dicho que Dios no existe, o ha dicho que el pecado realmente no existe, y que no hay nada malo, que todos son preferencias personales o quizás tradiciones culturales, pero el pecado realmente no existe. Y sabes, a pesar de todos sus esfuerzos, sigue con la sensación de culpa y de condenación. Y no sabe qué hacer con eso. Pero sabes, lo maravilloso para nosotros es que Dios ya resolvió nuestro problema de culpa y de condenación. Dios ya dio la provisión y sabemos cómo esto sucede en las Escrituras a través de la historia de Israel. Pasan los años y pasan las décadas y pasan los siglos y siguen ofreciendo cada día esa multitud de sacrificios hasta que una voz clama en el desierto y señala a uno que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que sería el Cordero de Dios. Ese que realmente, ¿qué haría? Quitaría el pecado del mundo. Lo que tanto hemos anhelado, lo que tantos nosotros necesitamos. Y ese día, ese evento, hace aproximadamente unos 2000 años, cuando el Cordero de Dios fue sacrificado, porque si va a ser un cordero tiene que ser sacrificado, y fue sacrificado sobre la cruz y quitó el pecado de la humanidad. Ese es el evento más significativo de la historia de la humanidad. Y si es así, entonces debería de llenar nuestras mentes, debería de llenar nuestro corazón, debería de acaparar nuestra atención. Y el día de hoy yo te quisiera invitar a meditar en el sacrificio de Cristo, meditar en el sacrificio de Cristo. Esta semana estamos entrando a la Semana Santa, la Pascua, la Pascua. Ese momento cuando hace, como dijimos, unos 2000 años Jesucristo fue sacrificado como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero muchas veces entre tantas vacaciones y pues los viajes y la familia y que si vamos a dormir más y que si vamos a jugar más o que si vamos a trabajar menos o si vamos a pasear con la familia, si vamos a la playa, nos olvidamos del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es lo último que traemos en nuestras mentes. Y yo quisiera invitarte a gloriarte, a regodearte en el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz. Es lo que distingue nuestra, si queremos llamarlo así, nuestra religión. Distingue el cristianismo de cualquier otra religión. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo esta semana. Gloriarnos en la cruz de Jesucristo. Y entonces lo que nosotros queremos considerar esta mañana y esta semana son algunos aspectos del sacrificio de Jesucristo en los cuales podemos meditar. Y hay muchos, y no los podemos ver todos el día de hoy, por supuesto. Vamos a ver 4 aspectos, 4 solamente. Va a ser un sermón un poquito más temático de lo que normalmente hacemos con la predicación expositiva, pero lo que nosotros queremos es meditar y saborear el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Y entonces vamos a ver 4 aspectos del sacrificio de Jesucristo y vamos a meditar y luego vamos a poner ahí 4 palabras o 4 frasecitas. ¿Verdad? Vamos a meditar en ¿qué? 4 cosas. La primera es, vamos a meditar en la sustitución del sacrificio de Cristo. La sustitución del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra sustituto creo que lo entendemos bastante bien.
Pero ¿cómo es esto parte del sacrificio de Cristo por nosotros? Y la realidad es muy simple. La Biblia nos dice en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Esta es la ley de Dios. La persona que peca, muere. Y de inmediato eso crea un problema para cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros reconoce, por lo menos en algún aspecto, que ha pecado. Todos nosotros hemos pecado y entonces entendemos que todos nosotros tenemos que morir. Pero lo maravilloso en el Antiguo Testamento es que en el sistema de sacrificios Dios había instituido la sustitución. O sea, que la persona que pecaba debía de morir, pero podía traer un sustituto que muriera en vez de la persona que había pecado. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Levítico 16:21. En el día de la expiación habla de cómo Aarón traería el macho cabrío. Esa cabra la traería y dice que pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y entonces el pecado era puesto sobre ese macho cabrío y el macho cabrío entonces era el sustituto. Era el sustituto. Y entonces lo que podemos ver es que en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, Jesucristo es nuestro sustituto. Y entonces mi castigo cae sobre Jesús. Mi castigo sobre Él. El profeta Isaías nos habla de esta sustitución en el capítulo 53, uno de los capítulos más famosos del libro de Isaías y quizás casi del Antiguo Testamento. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No es increíble que el castigo que tú y yo merecíamos no tiene que caer sobre nosotros, sino que recayó sobre Jesús? Mi castigo sobre Él. Qué verdad tan asombrosa, tan maravillosa. Yo merecía morir. Pero Dios en el sacrificio de Jesucristo provee un sustituto. Mi castigo cae sobre Jesucristo, pero no solamente mi castigo cae sobre Jesucristo, pero yo también tengo una sustitución con Cristo. Esto quizás es algo igual o más maravilloso, porque no solamente es que mi castigo cae sobre Él, pero sus privilegios ahora son míos. Sus privilegios ahora son míos. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mira lo que empieza a pasar aquí. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que viene para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar, ahora nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios. Mira el privilegio que nos da ahora de tener el Espíritu de Dios en nosotros, el cual clama, Abba, Padre. Puedo hablar con Dios en términos de familiaridad. No solamente del Dios potente que está sentado sobre el monte Sinaí manifestándose con truenos y relámpagos, sino como una persona íntima a la cual yo me puedo acercar. Es mi Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo.
Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Y no solamente lo hizo por nosotros, y Pablo lo explica en Gálatas, pero también en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los derechos de ser hijo de Dios son nuestros por la obra de Jesucristo. Igual que Jesucristo tiene el derecho de entrar a la presencia de Dios, ahora yo tengo derecho de entrar a la presencia de Dios. Igual que Jesucristo tiene el derecho de experimentar todas las bendiciones de su Padre, yo tengo el derecho de disfrutar todas las bendiciones del Padre, no porque yo sea bueno, sino porque ha habido una sustitución. Una sustitución. ¿Sabes? La sustitución es asombrosa, es maravillosa. Es tan maravillosa que piénsalo en tu vida normal. Piensa cuán pocas veces existe la sustitución. En la vida diaria, cuando te iban a castigar de niño, ¿cuántas veces alguien dijo, no, castígame a mí, por favor? No, ¿pasó? Muy pocas veces, si es que alguna vez haya pasado. Como adulto, ¿cuántas personas están dispuestas a pagar tus deudas? Muy pocas. Si tuvieras que ir a la cárcel, ¿alguien estaría dispuesto a ir a la cárcel por ti? Si fueras a ser ejecutado, ¿alguien estaría dispuesto a morir por ti? Esto pocas veces pasa en la vida ordinaria, pocas veces pasa con cosas insignificantes. Piensa un momento en cuántas personas están dispuestas a darte sus privilegios. Cosas muy simples como su lugar en la fila del banco, como su asiento en el camión o en el metro. Quizás darte una entrada para algún evento donde ya se agotaron las entradas. ¿Alguien alguna vez te ha invitado a vivir en su mansión en San Pedro? No, esto no sucede. No sucede en la vida ordinaria, no sucede con cosas pequeñas, pero Cristo fue nuestro sustituto con lo más grande, con lo más importante que pudiera existir en nuestra vida. Tomó nuestro pecado, fue nuestro castigo. Y ahora los privilegios de Dios, de Cristo, son nuestros. Ahora, yo quisiera decirte que deberías de asombrarte de lo que Jesucristo hizo por ti. No solamente deberías de asombrarte, pero deberías de imitarle. Deberíamos nosotros ser sustitutos en la vida de otras personas también. Deberíamos demostrar su amor hacia otras personas dándole nuestro lugar en el camión, dándole nuestro lugar en la fila, asumiendo las necesidades, supliendo lo que otras personas no tienen. Deberíamos nosotros ser este tipo de personas. Este es el camino del Evangelio. Este es el camino de Jesucristo. Este es el camino de los discípulos de Jesucristo también. Y vemos la maravillosa sustitución de Jesucristo en la cruz por nosotros, llevando nuestro castigo, dándonos sus privilegios. Y cuando pensamos en la sustitución de Jesucristo, nos lleva a considerar otro aspecto del sacrificio de Jesucristo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la imputación. Y dices, ¿el qué? ¿Qué es esa palabra? Bueno, es una palabra un poquito inusual, ¿verdad? No la usamos en nuestro vocabulario ordinario, pero no es muy complicado el concepto. El concepto es una palabra teológica complicada, pero el concepto simplemente es el concepto de una transferencia, de hacer un depósito. Y lo que estamos diciendo es que la imputación es como cuando alguien te hace un depósito en el banco, ¿verdad? Una transferencia. No tan bonito, pero cuando tú tienes que hacerle una transferencia a alguien más. ¿Okay? ¿Qué sucede? Bueno, cuando alguien me hace una transferencia a mí,
fondos que quizás no eran míos, no estaban en mi posesión, ahora entran a mi cuenta y ahora son míos. O al revés, algo que era mío, pues yo se lo tengo que traspasar, transferir, acreditar a la cuenta de otra persona. Y sabes, esto es exactamente lo que sucedió en la obra de Jesucristo en la cruz. Lo vimos un poquito en esa imagen en Levítico 16:21, donde Aarón pone su cabeza sobre el macho cabrío, sobre la cabra. Sus manos ahí y declara sus pecados. ¿Y qué pasa? Hay una transferencia simbólica del pecado del pueblo sobre ese macho cabrío. El día de la expiación habían dos, porque un macho cabrío no podía reflejar y simbolizar la maravillosa obra de Jesucristo, porque lo que sucedía es que uno de esos machos cabríos era sacrificado y el otro, el que tenía el pecado, era sacado del pueblo y era expulsado del pueblo en señal de que el pecado estaba siendo transferido, estaba sido llevado fuera del pueblo. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Y en la imputación, en el sacrificio de Jesucristo, mi pecado fue depositado a cuenta de Jesucristo. Fue puesto en su cuenta. Nos dice Isaías 53 otra vez, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas tus ofensas, todos tus pecados, todos esos pecados que esta semana cometiste. Quizás esos pecados groseros que cometiste viendo pornografía en internet, diciendo una maldición a un compañero de trabajo o a alguien que se te cruzó en la avenida. Esa vez que te enojaste con tu esposa. Esa vez que fuiste flojo y escogiste no leer tu Biblia y no orar. Todas esas ofensas fueron depositadas sobre Cristo. Mis pecados sobre Cristo. Cristo, aquel que fue el sacrificio perfecto. Cristo, aquel que nunca había conocido pecado. Todo fue puesto sobre él. Sabes, en el Antiguo Testamento esos sacrificios de alguna manera permitían que el pecado fuera tapado, fuera cubierto, fuera perdonado, para que las personas pudieran estar cerca de Dios. Pero realmente no resolvían el problema real, porque Dios no solamente pide que nosotros no tengamos pecado, sino que Dios pide obediencia perfecta de sus hijos. Si alguien va a estar en la presencia de Dios, debe de vivir una vida de obediencia, pecado, y por eso los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Todos esos israelitas que iban llevando sus sacrificios día tras día, esos sacrificios no podían hacer algo que ellos necesitaban. Porque Dios no pide simplemente la ausencia del pecado, pide una justicia activa, una obediencia completa y perfecta. Y nosotros no podemos cumplir eso. Entonces no solamente es que mi pecado fue puesto sobre Cristo, pero en la imputación también vemos que hay otra transferencia. La justicia de Jesucristo es puesta sobre mí, es depositada a mi cuenta. Qué maravillosa transacción, ¿verdad? Todas mis deficiencias, todos mis pecados son enviados a la cuenta de Jesucristo y toda la justicia, toda la obediencia de Jesucristo es depositada en mi cuenta. Y ahora cuando Dios me ve a mí, no ve mi saldo negativo, sino lo que ve es el saldo perfecto y positivo de Jesucristo. Y por eso Dios me acepta en Jesucristo. Qué maravillosa, ¿verdad? Nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
nuestra justicia nunca hubiera sido suficiente. ¿Te acuerdas cómo Isaías describe nuestra justicia? Dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Mi perfección, mi obediencia, todo lo bueno que yo hago no es para nada bueno delante de Dios, pero escuchen la hermosa promesa que nos da Isaías 61:10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, mi justicia, trapo de inmundicia. Pero Dios me viste de la justicia perfecta de Cristo. Y por eso Dios me recibe. Y yo te pregunto si tú entiendes que Dios te acepta no por tus méritos, no por tu obediencia, sino que te acepta por los méritos perfectos de Cristo. Es por eso que Dios te acepta. Y no tenemos que luchar y esforzarnos por ganarnos el favor de Dios, sino que somos aceptos en el amado. Por eso Dios nos acepta. No es que yo tengo que ofrecerle a Dios como que una ofrenda para convencerle a Dios que me abra la puerta y yo pueda como que así meterme al lugar de su favor y su bendición. No. Es como el padre del hijo pródigo. ¿Te acuerdas del padre del hijo pródigo? Él no estaba sentado en su casa diciendo, bueno, pues a ver si ese hijo mío quiere entrar. Pues que se lo gane. ¿Eh? No, ¿qué hizo? Lo vio de lejos y corrió y abrió sus brazos y lo recibió abundantemente en su hogar. Y eso es como Dios hace con nosotros por Jesucristo. ¿Cómo ves tu relación con Dios? ¿Cómo ves tu relación con Dios? ¿Ves que te estás ganando el favor de Dios, la bendición de Dios? ¿Por qué vienes a la iglesia los domingos? ¿Porque crees que así la semana te va a ir mejor? ¿Porque crees que así Dios te va a bendecir un poquito más? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Es porque estás asombrado del maravilloso Dios que ha hecho tantas cosas en la persona de Cristo, que quieres conocerle, quieres meditar en él, o lees tu Biblia porque pues es que dijeron que lo tengo que leer y pues así es un buen cristiano y pues es que han dicho que si no leo mi Biblia me va a ir peor el día, entonces mejor leo mi Biblia? ¿Estás motivado por ganarte el favor de Dios? ¿O lo que te motiva es que ya tienes el favor de Dios en Jesucristo? La imputación nos dice que la maravillosa justicia de Cristo ha sido depositada en la vida de cada uno de nosotros, acreditada a nuestra cuenta. Ahora, esto pudiera llevar a algunos a pensar que entonces puedo pecar. Pues si Dios ya me da la justicia de Cristo, entonces puedo pecar. Pero eso nos lleva a otro aspecto que hace ilógico que nosotros pensemos en seguir pecando. Y el aspecto que vamos a ver es otra palabra un tanto complicada y es la expiación. Medita en la expiación del sacrificio de Cristo y dices, expiación, ¿qué es eso? Bueno, tampoco es muy complicado el concepto. Significa algo tan simple como que tu culpa ha sido cancelada. Es lo único que significa. Tu pecado ante Dios acarrea culpa. Culpa objetiva delante de Dios porque has transgredido la ley de Dios. Culpa subjetiva en tu corazón porque sientes que eres culpable. Sabes que la culpa es un tema muy importante el día de hoy. Si tú buscas en internet artículos sobre la culpa, encuentras miles de artículos y no escritos por personas religiosas, sino escritos por personas como psicólogos. Estaba leyendo un artículo que se publicó en una página en inglés llamado Psychology Today, Psicología Hoy. Y en esa página mencionaba 10 efectos que trae la culpa.
Algunos de esos efectos son que la culpa impide el sueño, que no te permite pensar con claridad, que te impide disfrutar de la vida. Pero uno de los efectos más fascinantes para mí fue el siguiente. La culpa provoca que las personas se autocastiguen. La culpa provoca que las personas se autocastiguen. ¿Sabes por qué? Porque estamos intentando resolver el problema de nuestra culpa. Estamos intentando expiar nuestros pecados. Y entonces nos autocastigamos, nos ponemos pequeñas consecuencias, pequeñas penitencias, pensando que de esa manera vamos a resolver nuestro problema de pecado. Pero sabes, a pesar de los muchos esfuerzos de lograr resolver su culpa, no se resuelven. Y entonces estos artículos señalaban que al no resolver los problemas de culpa, entonces las personas pueden llegar a la depresión o a la adicción o incluso al suicidio. La culpa es un problema. Es un problema universal y ante esta increíble carga de culpa encontramos una increíble verdad, que el sacrificio de Cristo expía nuestros pecados, cancela la culpa que nosotros tenemos. Colosenses capítulo 2, 13 y 14 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados, si en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, y mira lo que hizo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Toda tu culpa, toda la culpa de tus pecados fue clavada a la cruz de Jesucristo. Tú ya no tienes que cargar con tu culpa. Cristo expió por tu pecado. Y sabes, el mundo, a pesar de todos sus esfuerzos de encontrar la manera de expiar, de cancelar la culpa de su pecado, nunca lo ha podido hacer. Pero Dios nos lo ofrece y nos dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, doblemente feliz. Qué grandiosa condición, algo que el mundo nunca puede conocer. Tú y yo lo podemos conocer como en Cristo. ¿Sabes lo asombroso? David escribe el Salmo 32 después de haber cometido pecados horribles. Después de haber cometido adulterio y asesinado al esposo de la mujer con la que había cometido adulterio. Y ese David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Todo tu pecado ha sido expiado en Jesucristo. Tú puedes venir a Él, confesar tus pecados y Él es fiel y justo para limpiarte de tu pecado, para perdonarte de toda tu maldad. Esta es una de las maravillosas verdades en Jesucristo. Y sabes, si tú has llegado a Jesucristo y le has reconocido como Señor de tu vida, has confesado tu pecado, te has arrepentido de ellos, has confiado exclusivamente en Jesucristo, tu pecado, tu culpa ha sido expiada. Puedes entrar libremente a la presencia de Dios. Y yo te pregunto entonces, ¿por qué estás viviendo bajo esa carga de culpa? ¿Por qué es que lo que más te mueve en tu vida cristiana es tu culpa? Y eso provoca que te autocastigues. Ay, pues ayer me porté muy mal con mi esposo, entonces hoy no voy a tomar café. Gran penitencia para algunas personas esa. Pero no es verdad que hacemos cosas así. ¿Por qué? Porque no entendemos el sacrificio de Cristo, no entendemos la expiación del sacrificio de Jesucristo. No es verdad que a veces nos flagelamos emocionalmente y mentalmente y recordamos todas las ofensas y cómo nos portamos tan mal
y qué malo que soy. Y no puedo creer que haya dicho eso. Y la verdad es que soy indigno y tenemos baja autoestima, así lo llama el mundo. Tenemos baja autoestima porque nos sentimos indignos, nos sentimos incapaces. Y ¿sabes lo que dice el Evangelio? El Evangelio te dice, es verdad, eres horriblemente indigno. Pero Cristo es perfectamente digno. Cristo pagó por tu pecado y Él te otorgó su perfecta justicia y entonces ahora tú ya no tienes que cargar con la culpa de tu pecado. Ahora tienes libre acceso a la presencia de Dios. Cantamos acerca de esto hace un ratito. ¿Por qué? Porque Cristo ha expiado por nuestros pecados. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás descansando en el perdón de Dios? Como Él ha expiado por tu culpa. Si es verdad, para nada vas a pensar, entonces puedo pecar más. Sería lo más ilógico del mundo. Que tú entendieras la gracia de Dios en la expiación de tus pecados y que luego pudieras pensar, pues entonces voy a pecar más. No, la misma gracia que se manifestó para salvación a todos los hombres nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente en este siglo. No te enseña a pecar más, te enseña a vivir en mayor santidad. Por la expiación de la obra de Jesucristo. Ahora, si Cristo tomó nuestro lugar, sustitución, y nuestro pecado fue acreditado a su cuenta y su justicia acreditada a nuestra cuenta, que es imputación. Nuestro pecado ha sido perdonado, nuestra culpa ha sido cancelada, expiación. Pero queda un último aspecto del sacrificio de Cristo que quiero mencionar. Y es la propiciación. La propiciación, dices, ay, otra palabra, ¿verdad? Que no entiendo. ¿Qué significa? Otra vez el concepto no es muy difícil. Es simplemente que la ira de Dios ha sido apaciguada. La ira de Dios ha sido apaciguada. ¿Sabes que una de las formas que el mundo el día de hoy intenta resolver el problema de su culpa es diciendo que Dios no es un Dios de ira? Quiere borrar el atributo de la ira de Dios, del personaje que es Dios, de la persona que es Dios, que el carácter de Dios. No, ese no nos gusta. Y entonces resuelve nuestro problema, porque si Dios es un Dios que solamente es amor y que no es ira, pues entonces no pasa nada, ¿verdad? Pues yo puedo pecar, total, Dios me va a aceptar. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que sí es amor, pero es un Dios que también es un Dios de ira, que castiga el pecado. Y el hombre está bajo una terrible condenación por su pecado. La palabra de Dios nos dice que sin Cristo solo nos queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que ve tu pecado y tu pecado es una ofensa en contra de Él. Y la ira de Dios se manifiesta contra nuestro pecado, pero por el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros. ¿Sabes lo que sucede? Nos dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, y mira lo que dice, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera, esa horrenda expectación de juicio, de hervor que ha de devorar a los adversarios, ya no es tu expectación. Ya no es tu futuro. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Cristo. Nos dice Romanos 5, 1 y 2, que por Cristo y porque Dios ha sido propicio para con nosotros, justificados pues por la fe, ahora que tenemos paz. Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no hay la esperanza de ira, ya no hay la esperanza de ese horrendo hervor. Ahora hay paz. Y nos dice en el 5:10, porque si siendo enemigos fuimos que reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y sabes, aquí vemos la compasión de Dios. Porque pudiéramos ver a Dios como un ogro enojado en el cielo, que de alguna manera tenemos que convencerle a perdonarlos, y lo hace como que a regañadientes. Pero no. El Dios del cielo es un Dios de ira contra el pecado, pero es un Dios que voluntariamente proveyó el camino de salvación para cada uno de nosotros, el camino del perdón. Él, de su libre gracia, lo proveyó. Y ahora nosotros podemos encontrar que hay paz y reconciliación y que no hay ira. Yo le quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué estrategia está usando para lidiar con la culpa de tu pecado? ¿Qué maneras estás tramando para evitar caer bajo la ira de Dios? El mundo ha buscado muchas maneras. Y todo el mundo siente la ira de Dios. Nos dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se ha manifestado en todo el mundo. Que es claramente visible la ira de Dios por el pecado del ser humano. Todo el ser humano siente la ira de Dios, sabe que es culpable. Y sabes, tú puedes intentar ignorar la ira de Dios, tú puedes intentar pensar que no importa, tú puedes diseñar tus propias estrategias, pero todas esas estrategias serán inútiles. Y estarás todavía bajo la ira de Dios. Estarás todavía con la horrenda expectación de ira en tu vida. Y sabes, solamente hay una estrategia que funciona, y la única estrategia que funciona es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios que descendió del cielo, tomó carne humana, vivió una vida perfecta y en obediencia a su Padre fue a la cruz, muriendo como sustituto de cada uno de nosotros, para que ahora nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y ser librados de la ira venidera. Y solamente Jesucristo puede darnos eso. Y entonces, si tú estás aquí esta mañana confiando en una iglesia, confiando en tus buenas obras, confiando en que tú ayudas a tus vecinos y te portas bien con tus compañeros del trabajo, esas estrategias no van a funcionar. Solo Cristo puede darte el perdón de tus pecados. Solo Cristo. Y yo te invito a que tú examines en qué estás confiando. Porque solo Cristo te puede dar la expiación de tus pecados. Hemos visto cuatro aspectos del sacrificio de Cristo. Y sabes, quisiera llegar a la conclusión del sermón pensando en esto. Lo que nos dice Hebreos 10, 12 y 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y quisiera terminar con ese concepto. Cristo ofreció el sacrificio perfecto. Solo hemos visto 4 aspectos el día de hoy. Pudiéramos haber visto 4 más y quizás 40 más. Pero ya con eso nos damos la idea de que el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. Esa es la verdad, esa es la lección que tenemos que comprender el día de hoy. Pero si eso es verdad, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Y la aplicación para nosotros el día de hoy es: medita en su sacrificio hasta enamorarte y entregarte a Él. Medita en su sacrificio hasta enamorarte y entregarte completamente a Él. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo en esta Semana Santa. Deberíamos de estar pensando en estas gloriosas verdades y meditando en ellas. Y cuando meditamos en ellas, entonces va a encender en nuestro corazón un ferviente amor por Dios. ¿No es verdad que muchos de nosotros detectamos la apatía de nuestro corazón, nuestra apatía espiritual?
Recuerdo que cuando en grupos pequeños estábamos estudiando los salmos, alguien en nuestro grupo comentaba, pero mira todas estas emociones tan increíbles que estas personas sentían, cómo describían a Dios, cómo amaban a Dios, cómo buscaban a Dios, y nosotros no somos así. Es una triste realidad. ¿Sabes por qué? Porque no meditamos profundamente en la obra de Cristo en la cruz. Y entonces no hay amor apasionado por Él en nuestro corazón. Y esta semana no dejes de mirar a Cristo, no dejes de meditar en el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, vas a tener que separar tiempo. Pudieras leer detenidamente las narraciones de la crucifixión y resurrección de Jesucristo en los 4 evangelios. Sería algo maravilloso, ¿no? Esa sería una sugerencia. Pudieras leer otros libros que hablan del Evangelio y de la maravillosa obra de Cristo. Te menciono 2. La vida crucéntrica. La vida crucéntrica y otro que se llama Jesucristo, nuestro mediador. Y son libros chiquitos, te los puedes leer en 2 o 3 días fácilmente. La vida crucéntrica y Jesucristo, nuestro mediador. Pudieras leer artículos o ver videos, hay tantos blogs cristianos el día de hoy. Muchos van a publicar cosas acerca de Cristo y de su muerte hace tantos años. En Palabra y Gracia vamos a estar publicando una serie, empezando hoy, una serie de 7 videos de 2 minutos. Un video sobre cada una de las 7 palabras de Jesucristo sobre la cruz. Eso te puede ayudar a reflexionar sobre la muerte de Jesucristo. Pudieras memorizar algunos de los versículos que hemos visto el día de hoy en la presentación, para tener presente la obra de Jesucristo, para meditar en el sacrificio de Jesucristo hasta que te enamores de Él. ¿Sabes? Esto es lo que vemos en Romanos capítulo 11. Cuando yo leo Romanos capítulo 11, veo a un hombre profundamente enamorado con Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Me parece que Pablo está enamorado. Porque ha meditado 11 capítulos de meditación. No puede más. No puede más. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Enamorado, pero no solamente enamorado. Pero luego, ¿qué hace? Se entrega. El amor siempre nos lleva a una entrega. Y nos dice Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por el sacrificio de Cristo, por su imputación, por su sustitución, por su expiación, por su propiciación, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Esta Semana Santa, no te conformes a este siglo. Sí, pasea, sí, disfruta, pero medita en Cristo. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, esta semana tómate tiempo para meditar profundamente en la obra de Jesucristo. ¿Y cuándo puedes dejar de meditar? Es muy simple. Cuando estés enamorado de Dios. Y cuando te entregues a Dios. Cuando digas, Dios, lo que tú quieras. Cuando dejes de luchar contra su voluntad. Cuando los mandamientos de Dios ya no te parezcan gravosos y pesadas prohibiciones. Que, ay, es que quisiera hacer eso. No. Hermano, Cristo ofreció el sacrificio perfecto. Medita en su sacrificio. Hasta enamorarte y entregarte completamente a Él.
Padre, nuestra apatía nos avergüenza. Ayúdanos. Ayúdanos a dedicar tiempo esta semana a meditar. Meditar profundamente en esa maravillosa obra, increíble sacrificio de Cristo que realizó hace 2000 años. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.